Una esfera de plomo llena de aire, con radio 0,1 metro, 10 centímetros, se encuentra totalmente sumergida en un tanque de agua. Calcule el espesor de la capa de plomo si la esfera ni flota ni se hunde. La densidad de plomo es 11,3 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Para tener una idea, la situación es la siguiente. Esta es una esfera de plomo, esto que estoy pintando ahora. Todo ese contorno y el radio exterior deberían ser estos 10 centímetros o 0,1 metro. Por dentro hay aire en toda esta zona del interior. Y por fuera está el agua, porque está en un tanque con agua. ¿Sí? La densidad del aire la podemos despreciar, sin embargo la densidad del agua no, esa la conocemos. La vamos a anotar acá, son un gramo por centímetro cúbico, o bien 1000 kilogramos por metro cúbico. Lo vamos a trabajar con el sistema internacional, que sería con los kilogramos por metro cúbico. Entonces esa es la situación. Tenemos en el fondo una esfera que tiene un poco más de superficie, no solo el casquete, sino que en realidad es un volumen. Y entonces es algo así como una esfera menos otra de radio que le vamos a llamar R, que no conocemos. Entonces lo que sabemos es que el radio de la esfera es 0,1 metro. Y entonces hay un radio interno que por ahora no lo conocemos. Y estos dos, la diferencia de estos dos, nos va a dar lo que nosotros conocemos por el espesor. Entonces vamos a ver esto desde la perspectiva de las fuerzas de empuje, porque si nosotros estudiamos esta esfera, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, nos vamos a dar cuenta de que solamente hay dos fuerzas. La primera, obviamente, es el peso de la esfera, y hacia arriba vamos a tener la fuerza de empuje. Y según la primera ley de Newton, nosotros podemos asegurar que como el sistema está en equilibrio, porque ni flota ni se hunde, entonces la sumatoria de las fuerzas debe ser cero. Y las dos fuerzas que están acá son esta fuerza de empuje que sabemos va hacia arriba, y la fuerza peso que va hacia abajo. Y eso lo caracterizamos con estos vectores, más J hacia arriba y menos J hacia abajo. Entonces al reemplazar, aquí nos va a quedar que el empuje más el peso deben ser cero. O si reemplazamos estos vectores, tenemos que el empuje en J menos el peso en J debe ser igual a 0. Y para que eso ocurra, entonces, el empuje debe ser igual al peso. Pero por otra parte sabemos cuánto es el empuje, porque la fuerza de empuje depende de la densidad del fluido en el que está inmerso, que en este caso el fluido es el agua, por la aceleración de gravedad y por el volumen que se desplaza, que en el fondo es el volumen de la esfera más grande, de la esfera de radio R, le vamos a llamar. Entonces ahora vamos a calcular cada una de esas cosas. Entonces el empuje, como dijimos recién, es la densidad del agua por la gravedad y por el volumen, que es el volumen de la esfera más grande, que en este caso, por ser una esfera entonces, es 4/3 pi por ese radio al cubo, que si ahora reemplazamos los datos, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de gravedad la podemos considerar como 10 metros por segundo cuadrado. Y reemplazamos entonces todo esto del volumen de la esfera, que es 4/3 pi por el radio al cubo, que el radio es 0,1 metros. Y eso tiene que estar al cubo. El resultado de esta fuerza de empuje es algo así como 41,9 newton. Si la calculadora no me dio bien. Y bueno, entonces lo que sabemos es que esta fuerza de empuje, como calculamos recién, es igual al peso.
y por lo tanto este 41,9 newton. Y como el peso es la masa del sistema por la aceleración de gravedad, entonces aquí podemos sacar cuánto es la masa, que vendría a ser 41,9 entre la aceleración de gravedad, que es 10 metros por segundo. Esto entonces nos da 4,2 kilogramos. Ahí tenemos la masa. Y esta masa entonces es directamente de plomo y que va a estar distribuida entonces en las dos esferas que mencionábamos al comienzo, en toda esta región, en todo este volumen. Ahora una pregunta interesante podría ser cómo calcular ese volumen. Y de hecho ahí vamos a llegar a nuestro resultado del espesor. Lo que podemos hacer es pensar esto como el volumen de la esfera grande de radio R menos el volumen de la esfera más pequeña de radio R pequeño. Y eso entonces nos va a dar este sistema, pensando que ese es esto que está acá y eso que está ahí. Entonces, ese volumen va a estar relacionado a la densidad y a la masa, porque la densidad sí la conocemos, porque la densidad del plomo, al ser esa esfera de plomo, era 11,3 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Y esto, por definición, es la masa del cuerpo dividido su volumen. Entonces ahí vamos a conectar el volumen con los radios y con la masa. De hecho la masa ya la conocemos, que son estos 4,2 kilogramos. Ahora entonces vamos a calcular eso. Entonces, la densidad del plomo, que es 11,3 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, debe ser igual a la masa del cuerpo por el volumen. Y la masa recién la calculamos y era 4,2 kilogramos. Entonces lo único que nos queda por calcular es cuál es el volumen. Pero como dijimos, entonces el volumen lo podríamos considerar como el volumen de la esfera de radio R menos el volumen de la esfera de radio pequeña. Y el volumen de la esfera de radio R, de hecho lo calculamos, es 4 tercios pi por el radio R grande al cubo, menos el otro por ser una esfera también, es 4 tercios pi por el radio de esa misma esfera que para nosotros es R pequeño. Y entonces nos queda esta diferencia, 4 tercios pi por R al cubo menos R pequeño al cubo. ¿Y cuánto nos debería dar? Bueno, podemos despejarlo de esta ecuación. Porque esa ecuación nos dice que el volumen va a ser el 4,2 kilogramos dividido la densidad, que es 11,3 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Entonces ahí tenemos nuestro resultado para el volumen. El resultado de este volumen entonces dio 3,7 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, si reemplazamos todo esto, nos va a quedar que 4,7 por 10 a la menos 4 metros cúbicos debe ser igual al 4 tercios pi por el radio de la esfera grande, que es 0,1 al cubo, menos 4 tercios pi por el radio de la esfera pequeña, que esa es nuestra incógnita. Podemos despejar esto. Vamos a llevar este término al otro lado y nos queda entonces que 4 tercios pi por el radio al cubo. Entonces llevamos hasta el otro lado ahora. Es 4 tercios pi por el radio de la esfera grande al cubo menos este 4,7 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. El resultado de eso debería ser 3,7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y por lo tanto, si despejamos eso, el radio al cubo debería ser multiplicar esto por 3.
dividir por el 4pi. Y eso habría que sacarle la raíz cúbica. Bueno, si hacemos este número, esto es algo así como 8,8 por 10 a la menos 4 debería metros cúbicos, y por lo tanto, si sacamos la raíz cúbica de eso, nos debería dar, a ver, debería ser 9,6 por 10 a la menos 2 metros, o algo así como 9,6 centímetros. Y entonces ya estamos a un paso de poder calcular el espesor. Porque como dijimos en un comienzo, el espesor debería ser el radio de la esfera más grande menos el radio de la esfera más chica. Estos eran los 10 centímetros, los 0,1 metros, menos los 9,6 centímetros que calculamos recién. Y por lo tanto el espesor debería ser algo así como 0,04, no, 0,4 centímetros, o 4 milímetros. Y esa sería la respuesta entonces al problema.